Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 22 de mayo del año 337 muere el emperador Constantino. Y la efeméride es importante por la relación de Constantino con la Iglesia Católica. Constantino fue sin duda un personaje importante, indiscutiblemente importante, fue uno de los emperadores romanos que logró la unificación del imperio, que logró detener por cierto tiempo la decadencia del imperio y que bueno, pasó a la historia como expresión de esa lucha política por el mantenimiento de la unidad del imperio y por la expansión del imperio, habiendo derrotado enemigos internos y externos. Es decir, no se trata de cuestionar el hecho de que es un personaje importante de la historia romana. El problema es que la Iglesia Católica magnificó la persona de Constantino y falsificó la persona de Constantino. En buena parte porque la Iglesia Católica logró una alianza con Constantino, que ha sido la política normal de la Iglesia Católica, aliarse con gobernadores, con dictadores, con gobernantes autoritarios, para medrar detrás de esa alianza. Pero al mismo tiempo se benefició de la alianza porque justamente a través de la alianza con Constantino la Iglesia Católica logró prácticamente convertirse en la religión hegemónica del mundo romano y unas décadas más adelante con Teodosio convertirse en la única religión, o sea, la religión oficial del imperio, heredando todo el boato, los trajes, los recursos y los rituales de la religión imperial romana. Constantino fue prácticamente santificado por la iglesia cristiana. En el mundo de la iglesia griega, de la iglesia ortodoxa, Constantino es todavía un santo, San Constantino. El mundo occidental ya dejó de ser un santo, pero durante la Edad Media se lo tenía también por un santo. Ahora bien, Constantino fue fundamentalmente un político que, repito, se alió con la Iglesia Católica, con la Iglesia Cristiana, porque eso le resultaba beneficioso para su política de unidad y de hegemonía dentro del imperio. Constantino ayudó a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana, permitiendo el libre ejercicio de los cultos cristianos desde el año 312, 313. Sin embargo, eso no fue un mérito de Constantino, ni siquiera desde el punto de vista de la Iglesia, si es que hay que llamarlo mérito, porque ya Magencio había hecho exactamente lo mismo, había permitido la libertad de cultos, había de alguna manera protegido a la iglesia cristiana. Lo que ocurre es que Constantino entró en conflicto con Magencio porque Constantino quería el poder para él solo, enfrentó a Magencio, derrotó a Magencio y justamente la iglesia, para exaltar a Constantino, falsificó la imagen de Magencio diciendo que Magencio había sido un dictador, asesino, persecutor de la iglesia y todo lo demás, cosa que es completamente falso. Constantino ayudó a la iglesia, Constantino le dio apoyo a la iglesia, pero Constantino no se hizo cristiano y no era cristiano, a pesar de que la iglesia lo presenta como un modelo de emperador cristiano. Constantino, no solo en términos de cristianismo, simpatizaba más con el arrianismo que con el cristianismo oficial que se impuso en Nicea, con su propia participación, sino que su veneración era hacia el sol invicto, hacia los dioses paganos. Y solo al final de su vida Constantino se hizo cristiano ya por las dudas, por si acaso, cuando estaba ya a punto de morirse. La Iglesia Católica nunca pudo aceptar, la Iglesia Cristiana, perdonen que siempre diga católica en lugar de cristiana, todavía no se había dividido entre católico y protestante, pero no está acostumbrado a mencionar Iglesia Católica siempre. La Iglesia Cristiana no podía aceptar ese hecho y falsificó también el cristianismo de Constantino presentándolo como un emperador absolutamente cristiano e incluso inventando cosas como que Constantino había enfermado de lepra y estando enfermo de lepra acudió al Papa Silvestre I, y el Papa Silvestre I lo habría curado de la lepra. Y entonces Constantino, a cambio de esa curación, había hecho la famosa donación de Constantino, es decir, le había regalado una parte de las tierras del centro de Italia a los obispos de Roma, a los papas. Donación de Constantino, que es una de los fraudes más grandes de la Edad Media, porque de esa donación empezó a hablarse en el siglo VIII y en el siglo XV
finalmente un humanista italiano, Lorenzo Valla, mostró claramente que eso era una estafa, que era una farsa inventada y falsificada por el Vaticano, es decir, por la Iglesia católica de entonces. La vida de Constantino, que la Iglesia ha presentado como una vida modélica, es algo que está muy distinto de cualquier modelo de vida santa y particularmente de eso que el cristianismo presenta como vida santa y que muy pocos cristianos, sobre todo muy pocos obispos y cardenales y papas han cumplido. Constantino mató a su suegro, Constantino mató a uno de sus hijos, Crispo, era hijo de su primera esposa, Minervina. Constantino acusó a ese hijo suyo de tener relaciones con su segunda esposa, Fausta, y justamente mató a Fausta y mató a Crispo, y los historiadores romanos están de acuerdo de que eso era una maniobra del propio Constantino, aunque después se dice que se arrepintió de haber matado a su hijo. Es decir, la vida de Constantino es la vida de un político ambicioso, sanguinario, dispuesto a conservar el poder a como de lugar, capaz de cometer crímenes como estos, pero como le sirvió a los intereses de la Iglesia lo santificó, la Iglesia lo convirtió en un modelo prácticamente de emperador y de gobernante. Y el principal responsable de esto, dentro de esa política de la Iglesia, fue Eusebio de Cesarea, que es el gran historiador de la iglesia cristiana, autor de una historia eclesiástica, que está llena de mentiras, de manipulaciones, de falsedades de todo tipo, y que la Iglesia sigue presentando como la historia oficial de sí misma y como un libro absolutamente infalible donde todo lo que se plantea es cierto. Allí Eusebio termina servil de Constantino, pero a Eusebio no le bastó eso, sino que luego escribió una vida de Constantino, que es uno de los libros más serviles, más arrastrados que puede escribirse para celebrar el poder por parte de una iglesia que interesadamente quiere mostrar esa imagen porque se ha beneficiado de ese poder. En fin, pues, Constantino fue un emperador romano muy importante, pero su figura ha sido embellecida y sacralizada por una iglesia católica que se aprovechó de él como él se aprovechó de ella, y la Iglesia lo ha convertido en un modelo de gobernante que está muy distinto, muy distante de lo que fue la vida real de ese personaje romano que fue Constantino. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.